En esta mañana quisiera llevarles una vez más, hermanos, a nuestro estudio que tenemos los días domingos del libro del Génesis, saludando a aquellos a quienes damos la palabra a través de la radio, el internet, alguna otra forma de transmitir la palabra, algún programa de televisión. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que pudiéramos leer en el libro del Génesis, capítulo 27, una porción que abre, después de estar viendo la trayectoria de Isaac desde el capítulo 26, y habiendo leído y habiendo estudiado también la porción del nacimiento de los dos hijos de Isaac y de Rebeca, los nietos de Abraham, ¿verdad? Jacob y Esaú, pudimos comenzar a leer y a entender la realidad, y nos vamos a ocupar un poquito más hoy tal vez, y vamos a tratar de dilucidar la realidad de la visita de Dios a la vida de los hombres, la forma en la que el Creador invisible se prodiga sobre la vida de un ser humano, y no importa cuál sea su situación o su condición, Él hace de esta persona una vida nueva y distinta. Las trayectorias espirituales que se narran en la Biblia son trayectorias espirituales que vienen a enseñarnos a nosotros cómo es que realmente Dios puede, de una forma tan personal y tan verdaderamente real y genuina, hacer que un ser humano, ya sea hombre o mujer, pueda tener una verdad espiritual que le dé un sentido distinto a su existencia. Y esto es lo que entendemos nosotros cuando Jesús vino a la tierra. Vino a decir que eso sería la forma más particular y común en que el hombre, desde que él venía a la tierra, desde que él haría lo que haría en la tierra, devolvería al hombre esa particularidad que lo había identificado desde el principio en que lo había creado, y que había encerrado a Israel como un ejemplo para que todos aquellos que se acercaran a Dios tuvieran una razón ilustrativa, por así decirlo, de trato, y que Israel serviría como un ejemplo de las verdades que habrían de ser extraordinariamente hermosas en el hombre. Ayer estaba conversando con mi esposa mientras nos sentábamos a platicar un rato, y le decía yo a ella, y esto es algo que es una cosa interesante, eso en realidad, cuando uno nace en la tierra, la gente, los psicólogos y yo uso mucho el ejemplo de la psicología, y esto es importante que se lo diga, porque durante muchos años nosotros creímos, o a lo menos yo, pues digo nosotros cuando estoy hablando de la iglesia donde crecí, que la psicología era una ciencia diabólica y satánica, y que un cristiano que estudiaba psicología, y cientos de muchachos que estudiaban psicología, yo tenía una amiga allí en la iglesia cuando empecé a desarrollarme en el cristianismo, que ella era como unos 9, 10 años mayor que yo, y ella estudiaba psicología, y prácticamente
el evangelio que comenzamos a dilucidar y a creer la obligó a renunciar y se salió de la universidad y dejó la carrera. Porque nosotros acuñamos la idea y venía una idea de que la psicología es una ciencia diabólica. Pasaron los años y dejé de ser burro y comencé a proyectar la realidad de lo que la Biblia es y lo que es la palabra de Dios. Y me pude dar cuenta que uno de las peores aproximaciones que uno puede tener ante el desarrollo de la humanidad es no averiguar primero y solo irse con la tangente a criticar sin tener una verdadera comprensión de lo que es una ciencia exacta como la medicina o inexacta como la psicología. Entonces le pedí a mi hija, cuando la vi que se estaba desarrollando en sus estudios, le dije, ¿por qué no pensaste en estudiar psicología? Mi hija mayor pudo haber estudiado cualquier otra carrera, no tenía problemas con eso, pero yo empecé a proyectar un futuro brillante para el ministerio mío personal, si yo podía tener a una psicóloga en mi casa para poder hablar, para que dejara de ser bruto yo más y más cada día. Y entonces hoy lo entiendo y lo comprendo y lo doy con esa pauta en este sentido. La ciencia inexacta de la psicología no es ni diabólica ni satánica, porque sería decir que la ciencia médica es diabólica y satánica. Lo que pasa es de que culturalmente hablando nosotros no tenemos la costumbre de que haya gente que tenga el interés y la preparación para estudiar por muchos años lo que podría decirse que sería una conversación y plática y ayuda para poder entender un poquito más exactamente los atrofiamientos que les ocurren, y aquí es donde yo recurro a la Biblia, los atrofiamientos que la Biblia no habla de psicología, pero está intrínseco que está hablando de una área que hay que ponerle atención cuando habla del alma. Porque cuando nosotros descubrimos a la luz de la palabra que tenemos espíritu, alma y cuerpo, por eso es de que algunos dicen que usar medicina es pecado y no se inyectan y no vacunan a sus hijos y no los previenen contra enfermedades porque piensan que es diabólico, no tienen transfusiones de sangre porque piensan que eso es diabólico, satánico, que pierden la salvación o que esto y lo otro. Y eso es un extremo absurdo e ignorante bajo todo punto de vista. Lo mismo es con este asunto de la inexactitud de la ciencia psicológica, que trata y que se ha desarrollado especialmente en los Estados Unidos y en Europa, en donde los adelantos de esta manera han sido exactamente mucho más avanzados que en la Latinoamérica nuestra, en donde nosotros no podemos comprender que el alma tiene una fuente increíble de expresión que es la mente, y que cuando uno le pone atención y con estudios y con experiencias, aunque es inexacta, la psicología no la consideran una ciencia científica, porque no tiene comprobaciones científicas como la medicina, como biología, como la química, que tiene comprobaciones matemáticas y tiene fórmulas químicas que son comprobadas, y por eso se puede saber que esta sustancia es buena para esto, porque la glándula tal se le sacó los jugos y se da cuenta que tiene esta y esta sustancia. Entonces la medicina inventa a través de los estudios de la ciencia y de los años que ha tenido, saca de una planta o del hígado de un cerdo o de esto y de lo otro de un animal y lo compara con la química del hombre y se da cuenta que la insulina, ¿usted sabe dónde sacan la insulina? De los cerdos. Porque el cerdo es el que más se parece al ser humano biológicamente. Qué pencazo nos dio Dios, ¿verdad? Usted pensó que la insulina la sacaban de las flores hermosas y bellas. La sacan de los cerdos.
Entonces por eso es de que hoy nosotros vemos, ya hacen los estudios científicos y le meten la insulina a alguien que está con una situación grave porque no tiene suficiente función orgánica para producir insulina y se la inyecta y ya estuvo. Él no está perdiendo la salvación por eso. Lo mismo la ciencia inexacta de la psicología tiene realidades que sorprenden y asustan al poder prescribir la conducta del hombre por una deficiencia de carácter producida por un mal padre, por una mal madre, por esto y lo otro. Saber eso no es perder la salvación. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Es bastante importante que usted lo entienda, porque usted se va a perder del beneficio de la lectura de algún libro informativo que le puede ayudar para poder criar mejor a sus hijos y para entender lo que sucede. Yo no le puedo explicar una situación, tal vez más adelante se lo voy a explicar un día porque está reciente en mi familia y hemos peleado con alguien que amo tanto y que quiero tanto yo, y hasta hace apenas unas cuantas semanas nos enteramos del problema que tenía y nosotros lo atribuíamos a demonios y a espíritus inmundos. Y luego me enteré de un pastor también amigo mío que sucede lo mismo, y luego me di cuenta que un extraordinario jugador de fútbol y otro padecen de lo mismo y tienen la misma situación, y me sorprendió porque nosotros a veces lo primero que hacemos es echar fuera demonios y reprender al diablo y venir contra esto y contra lo otro, y no nos damos cuenta nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando a todo le decimos que es demonio. Es un gran peligro el no entender, especialmente en los tiempos que tenemos hoy. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a ver en este pasaje cómo se metió a un problema este hombre por amar a Dios más que todas las cosas, y cómo la gente que lo rodeaba no podía comprender y no podía entender la conducta. Y a veces nosotros, hermanos, cometemos gravísimos errores porque no comprendemos lo que está pasando con esas vidas. Y a veces nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y sabios para entender que para poder proyectarnos sobre la vida de alguien necesitamos toda la capacidad posible para auxiliar esas almas. Y que nosotros tenemos que tener la mente abierta y el corazón totalmente alerta para que el Espíritu Santo pueda hacernos sabios y entendidos y podamos comprender nosotros que cualquier extremo nunca es bueno. Nunca los extremos son buenos. Siempre el mantener un balance, y eso fue lo que el Señor le hizo entender al hombre, y le hizo comprender al hombre, le hizo analizar al hombre y le hizo razonar al hombre que el Dios del cielo no podía ser la absurdez de lo que ellos habían ejemplificado en la vida que vivían, y que los absurdos que había llegado Israel por su religiosidad los había hecho desviarse de las emociones más hermosas que produce Dios. Y las emociones más hermosas que produce Dios son el amor, la misericordia, la bondad, la gracia. Y cuando ellos exhibían a través del legalismo, de la ley, exhibían solo golpe, exhibían solo exigencia, exhibían un Dios que daba pánico. Y ahora estaba frente a ellos un cordero. Estaba frente a ellos la explicación de por qué habían habido corderos, la explicación de por qué había habido derramamiento de sangre, la explicación de por qué se había guardado el sábado, lo que significaba todos esos ritos y ceremonias antiguo testamentarios. Y cuando lo vieron vivir en la vida de Cristo,
se opusieron a él hasta condenarlo a muerte. La ceguera que produce la religiosidad, y la ceguera y la necedad y la terquedad que produce la religiosidad hace que los hombres lleguen a tal orgullo y a tal vanidad que tienen que llegar de noche a escondidas a reconocer que Jesús es el Cristo. Y tienen que esperar que muera en la cruz del Calvario para ir a pedir su cuerpo y bajarlo ya de la cruz muerto, y ya muerto no les servía para nada. Lo único que quedaba era llevarlo a la tumba. Lo único que quedaba era ponerle algún ungüento oloroso, pero su cuerpo inerte, su cuerpo muerto, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Era el cuerpo de Cristo. Era Él el Hijo de Dios. Era Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estaba en sus 3 días de profecía de que iría al corazón de la tierra, y le figura como fue al corazón del mar Jonás, porque ese era el testimonio que le iban a dar a los hombres que no creyeron en él, que él estaría muerto, pero resucitaría de entre los muertos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces nosotros en este siglo XXI, hermanos, vemos cómo el Señor está permitiendo que nosotros percibamos las realidades de la palabra y podamos entender y podamos comprender las verdades espirituales que podemos vivir nosotros hoy en día, y las exquisiteces y las delicias de una realidad divina extraordinaria en nosotros, pero a través del despojo de cientos y cientos de religiosidades que nos fueron puestas en la mente, que nos fueron puestas en nuestro carácter, y que no nos dejan ver como en una maraña, no nos dejan ver, y estamos viendo en medio de esos maraña de surcos y de hojas y de arbustos, estamos ahí metidos en la maraña esa, y esto podemos ver y estamos queriendo ver, pero todas esas cosas extrañas, tenemos que tener la humildad y la sencillez para despojarnos de eso y entender, quitar lo que hay que quitar y poner lo que hay que poner. Y bien sabe cómo lo dice la Biblia, colocando el espiritual, dice. El espiritual nadie lo juzga y Él juzga, pero juzga con sentido, juzga con inteligencia, juzga con capacidad. Entonces el espiritual, la Biblia lo enseña y lo dice, poniendo lo carnal en lo carnal y lo espiritual en lo espiritual. Esa es la capacidad que tiene el hombre y la mujer cristiana creyente, que con madurez ve la realidad de la proyección de la Escritura ante el desarrollo de la ciencia, ante el desarrollo de la realidad de la ciencia. ¿Cuántas personas, hermano, creyeron que era diabólico y satánico los niños de probeta hace 50 años atrás? Las fertilizaciones de las mujeres que no podían concebir y que las fertilizaron en vitro, que les dieron la oportunidad de ser madres por medio de un procedimiento científico clínico en un lugar, en un hospital, y crecer sus hijos y verlos desarrollarse y tenerlos ahora. Miles de millones de seres humanos han venido a este mundo en los 60 años después de eso, y vendrán millones más por la maravilla de la ciencia. O sea, no podemos nosotros ser ignorantes, inmediatamente brincar a conclusiones que lo único que van a hacer es estorbar el desarrollo espiritual de nuestra vida, y vamos a perder oportunidades valorosas y tiempos de oro
discutiendo y llenando nuestra vida de más estrés y de más problemas, trayendo problemas a nosotros y a la gente que nos conoce, porque exponiendo la forma extraña en la que a veces concebimos las cosas, estamos evitando poder comprender la realidad que el siglo XXI en el que vivimos nos está permitiendo entender y comprender. Hoy este pasaje es interesante porque quiero que lo lea conmigo en el capítulo número 27 del libro del Génesis, verso 35 en adelante. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Saúl respondió: bien llamaron su nombre Jacob. Dicho de paso, Jacob quiere decir, ¿cómo podía ponerlo? El que siempre hace trampas. Eso quiere decir Jacob. Si usted se llama Jacob, usted diga que usted es el nuevo Jacob. Y por eso dijo Esaú en el verso 36, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? ¿Cómo era posible que Esaú no supiera nada de quién era su padre y de la dicha de haber nacido de primero en la casa de Isaac? Qué increíble eso. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Amén. Muy bien. Yo quiero tomar el tiempo que tenemos por delante, hermano amado, para volverlo de nuevo una vez más a reconvenir en este día de las verdades extraordinarias que la palabra nos permite entender con los escritos y con las descripciones que nos topamos nosotros, como la que hoy volvemos a leer en este domingo de mañana. Hoy está Jacob de nuevo sacando a luz y trayendo a la realidad de lo que significa tener la frustración de no tener derechos legales sobre una realidad espiritual que uno internamente siente que puede ser de uno. Yo quiero que usted note conmigo unos minutos, solamente quiero que usted lo vea, porque aquí, como nosotros tenemos la dicha de verlo hacia atrás, desde adelante históricamente, tenemos ya un cúmulo de conocimiento y una realidad escritural que se saca de esta verdad que aquí está aconteciendo, pero que lo vamos a hacer no porque no querramos sujetarnos al texto escritural y no pensarlo con las verdades que se han entendido de esto que sucedió, porque eso sería robarnos a nosotros mismos
la bendición de haber tenido la oportunidad de vivir en el año 2017. Y por eso el Antiguo Testamento se torna extraordinariamente fantástico cuando nosotros le aplicamos la lupa del Nuevo Testamento y nos vamos a la profundidad de los textos de la Escritura y nos vamos todavía mucho más adentro que lo que el conocimiento de una lectura natural y normal producen en la mente de alguien, sino que nos vamos con el permiso del Espíritu Santo a escudriñar la Escritura, no en la riqueza del texto bíblico, sino en la profundidad del conocimiento del Espíritu que hoy tenemos por ser nacidos de nuevo en el Nuevo Testamento. Y ello es lo que nos trae más responsabilidad, y ello es lo que a usted y a mí nos produce a nosotros una necesidad espiritual de realmente ponernos la mano en la conciencia y ser conocedores de lo que es la sangre de Cristo, de lo que es la llenura del Espíritu Santo, de lo que es el toque de Dios en nuestra vida y de cómo tenemos nosotros que ser conscientes que nuestra vida tiene que ir mejorando y tiene que ir entrando en una variedad con Dios, en una comparación con Dios cada día más exacta, aunque nunca llegaremos a las exigencias exactas de ese Dios, porque tendríamos que ser perfectos, pero sin embargo, vemos por qué la Escritura hace que el responsable sea más para el Nuevo Testamentario que para el Antiguo Testamentario. La obra de Dios hecha en la vida de nosotros, la obra de Dios que puede llegar hasta el tuétano de nuestros huesos, hermano. La Escritura bendita que nos enseña que mayores cosas que yo vosotros haréis, porque yo voy al Padre y vosotros estáis en mí y yo estoy en el Padre. Y luego insistía el Señor en que los apóstoles entendieran: ustedes van a ser amados de mi Padre, porque mi Padre los ama, porque me han amado a mí, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y vosotros que me amáis a mí sois amados de mi Padre, y mi Padre es el dueño y Señor de todo lo creado, y el que está en la mano de mi Padre jamás podrá ser arrebatado de la mano de mi Padre. Aleluya. Esas verdades espirituales son las que languidecen en este pasaje. Jacob está dentro de una realidad patriarcal y dentro de una familia a la que él ha nacido, que ha tenido la dicha y que ha tenido la bendición de tener él un espíritu afable. Él reconoce la grandeza de la obra y de la operación que Dios está haciendo en él. Por alguna razón Jacob tenía una percepción espiritual que desgraciadamente Esaú nunca pudo entender. Y lo extraño de estos pasajes es de que Esaú era el que tenía el derecho de las bendiciones espirituales. Esaú era el que tenía el derecho legal de que las cosas a él le salieran bien. Si usted lee, y me voy a permitir el lujo de disculparme con usted, pero le voy a leer este versículo, la hermana tal vez lo encuentre, del capítulo 26 y versículo 34 de este libro del Génesis, y versículo 35, lo voy a leer a ustedes, solo para que podamos tener una comprensión exacta. Ahí está en la pantalla, gracias hermano o hermana. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y fueron amargura de espíritu
para Isaac y para Rebeca. Los problemas que Esaú trajo a la vida y al hogar de esta familia peregrina en el desierto, descendientes de Abraham, le da a usted la pauta, y el pasaje es tan exquisito en su riqueza de información de los aristas que tiene que tomarse en cuenta cuando se trata de un libro espiritual como lo es la Biblia. Cuando se trata de tomar versículos de la Escritura, tenemos que entender que la Escritura abarca las áreas en donde Dios quiere bendecir, en donde Dios quiere prodigarse. Y el hogar, el matrimonio, es uno de los lugares en donde la victoria de Dios debe de ser sonora y en donde más se agradece que Dios tenga misericordia de nosotros. No cabe duda que en este pasaje que le acabo de leer se pone de manifiesto que Esaú cometía errores garrafales, espiritualmente hablando. Nunca entendió, nunca comprendió por qué su padre había escogido esposa, pero había escogido esposa esperando la elección de su padre que hiciera con eso. Esaú siempre manifestó que tenía una independencia que era peligrosa, que esa independencia y que esa, ¿cómo podría decirse? Ese espíritu que era que cualquiera podría decir que era una dicha. Cualquiera podría decir que Esaú era cazador, era guerrero, le encantaba las actividades de hombre afuera de la casa y de esto y de lo otro, y era el que se peleaba con 20 y a los 20 le sonaba y el papá se sentía orgulloso porque siempre habían mujeres detrás de él. Esa capacidad que Esaú exhibió fue la que lo destruyó. Esa hombría y machismo absurdo e ignorante que no tiene nada que ver con la virilidad, lo llevó a ser un fornicario, lo llevó a nunca respetar a las mujeres, lo llevó a ser un libertino, lo llevó a ser un hombre que no pudiera entender, y al cabo, cuando se casó, resultó casándose con las mafias de la ciudad. Eran lindas, eran hermosas. Una había sido Miss Universo, la otra había sido Miss Abuela. Pero lo único malo que tenían ellas es que eran malditas delante de Jehová, y a él le importó un comino que así fuera. Yo quiero que usted note conmigo, hermano, estas realidades que la Escritura observa y que la Escritura tiene la exquisitez de dejarlas ahí colocadas en el texto sagrado, para que nosotros podamos hoy en día, que estamos en la gracia, que acuñamos verdades espirituales hermosas en un ambiente absolutamente deslegalizado, en una libertad exquisita de alma, de espíritu, de acción. Yo hubiera querido ser joven en esta iglesia, hermano. Yo hubiera querido tener 14 años aquí este domingo ahí yo. ¡Oh! Cómo me hubiera gustado que me pudieran haber dado los ángulos de la Escritura de la manera en la que hoy los estoy entendiendo, los estoy observando, sin ninguna religiosidad, para que mi alma los absorbiera,
para que mi alma los percibiera, porque había sido tocado por el Espíritu, porque había sido nacido de nuevo del agua y del Espíritu, porque la vida de Cristo había llegado a mi alma, había llegado a mi corazón, porque yo era una persona sincera que buscaba las verdades del Espíritu, porque fue el Espíritu, ahora lo entiendo, que me había tocado, que me había convencido desde la primera noche que llegué a oír la palabra y que acepté a Cristo como mi Salvador. Fue Él el que me había tocado, pero los hombres siguieron después y destruyeron la obra que Dios quería haber hecho. Yo quiero que usted lo note aquí. Ahora usted ve a ese Esaú que le importaba un comino la herencia espiritual que tenía, alegando porque Jacob le había robado su primogenitura. Entonces, enfoquémonos un minuto en Jacob. Hoy vamos a salir temprano, no tenga pena. Tiene usted una cara de hambre que tremendamente. No desayunó hoy usted. Va a empezar a comerse uno a otro ahí. Pero oiga eso, un segundo. ¿Cómo era la vida de Jacob? A mí me interesa más la vida de Jacob porque yo anhelo los ángulos de la vida de Jacob. Yo quiero entender al Dios de Jacob. Yo quiero entender, aunque sea el más problemático, aunque sea el que más evidentemente parecía que traía más problemas que Saúl, la verdad es que no es cierto. Jacob traía problemas, pero el ángulo de los problemas de Jacob eran distintos. Saúl llevaba problemas que eran producidos por no amar a Dios, por no conocer las verdades de Dios, por no interesarse en la dicha que tenía y preguntarse qué era eso de la primogenitura. Yo se recuerda a usted que cuando leímos el pasaje cuando Jacob le pide que le venda su primogenitura, Esaú contesta inmediatamente: ¿para qué? ¿Para qué me va a servir? Yo voy a morir. ¿Y para qué? Esa es la responsabilidad humana. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y que venimos y que ofrendamos y que diezmamos y que cultivamos una vida espiritual y que anhelamos y tomamos Santa Cena y nos bautizamos en agua y pedimos hablar en lenguas y hablamos en lengua y pedimos dones del Espíritu Santo y pedimos sanidades y Dios nos sana y pedimos milagros y Dios los opera. Nosotros somos los que tenemos que preguntarnos y tenemos que averiguar bien. Porque si aquí hay un Esaú, debe de dejar de serlo inmediatamente. Eso es importante. El Antiguo Testamento nos presenta dos vidas para que podamos entender lo que se llama el carácter, la idiosincrasia, el pensamiento. Y ahí estoy metiendo psicología, así que estoy pecando entonces, porque estoy hablando de que hay que pensar en que nuestro pensamiento nos identifica como seres humanos. Eso es psicología, entonces es pecado eso. Entonces no puedo hablar así. Come on, hermano, come on. Hay que saber poner las cosas en su lugar. Entonces ahora usted ve aquí que ahí está la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque ahora van a responsabilizar al humano por las conclusiones que sacó en su mente, por la clase de displicencia que se encuentra en su carácter y en su modo de pensar. Ahí es donde la Escritura a usted y a mí
nos viene y nos exhorta. Porque estamos viviendo en una dispensación en donde Dios quiere componernos por dentro primero. Le invito a que venga el sábado entrante. Tengo esperándolo 2 sábados. Llevo 2 sábados que no predico en el versículo y en el capítulo, y lo ando rodeando, porque estoy esperando que vengan todos. Mejor los invito. No voy a preguntar quiénes no vinieron para no ponerlo en awkward position. Pero le invito a venir el próximo sábado, porque ahí sí de una vez voy a predicar de ese capítulo 12 de Lucas, que me tiene pero sumido en la realidad de la palabra. Entonces ahora usted ve aquí que lo que Dios quiere en el Nuevo Testamento es limpiar el vaso por dentro primero. Entonces aquí estamos viendo a 2 personajes, uno con una limpieza por dentro y otro con una hipocresía por fuera nada más, reclamando lo que no tenía derecho. Qué asombroso es eso. Por eso en esta mañana yo quiero que usted me ayude, abra su corazón conmigo y vea a este pobre Jacob, el sinvergüenza, el lata. Por eso le leí lo de Esaú, porque Esaú era peor que Jacob. Era un pendenciero, según el Nuevo Testamento. Era un tipo pero absolutamente disoluto y entregado totalmente y completamente a una vida sin control de ninguna especie y con excesos absolutamente prohibidos por una gente que tiene principios, que buscan a un Dios santo y verdadero. Esaú era una vergüenza, pero era el que salía en todos los anuncios del high school donde fue. Él era el capitán del equipo de béisbol, era el capitán del equipo de fútbol, él era el que salía siempre en todos los parties y en todas las fiestas, era el que siempre salía como el mejor. Que como que lo estuviera viendo, hermano, no que fue a la high school. No me voy a preguntar dónde está el pasaje ese. Lo estoy diciendo en sentido figurado. Era el que siempre tenía el mejor cuerpo, atlético, tenía músculos, que todas las chicas decían: ay, ahí va Esaú. Esaú. Y el desventurado, ciego, cuitado y miserable, lo detestaba Dios, porque sabía que su naturaleza era contraria y sus decisiones internas eran despreciar la familia en donde había nacido. Y lo peor de todo era que a él le decían que por haber nacido primero tenía los beneficios de un Dios a quien él no amaba y ni quería conocer al cabo. Eso es lo que yo quiero que usted lo entienda conmigo. No te puedes ir con la primera, hermano. Ten cuidado. Con esta me caso. No, aguántate. Hold your horses. ¿Cuántos años tienes? 21. Ay, Dios mío. Espera que cumplas 40. No, pero yo voy a estar viejo. No, tú, no importa cuán viejo estés, siempre hay jóvenes. Eres tú el que tienes que cuidar de tu vida.
el que puedes destruir, el que puedes hundir, el que puedes dañar. ¿Por qué? Porque estás en el toque del Espíritu. Tú eres el que tienes que preocuparte de las verdades que están sucediendo a tu vida. Tú tienes que entender y comprender el haber nacido en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Tienes que haber entendido y comprendido por qué es que conoces de la oración, conoces de esto, conoces de lo otro. Quizás todavía no ha habido una conversión fuerte, grande, gigantesca. Eres un mancebo, eres un mozalbete, eres un muchacho que todavía, una jovencita que todavía estás dentro de esa realidad de sujeción y que no entiendes. Espera que Dios se mueva en tu vida. No te salgas de donde puedes encontrar la vida eterna. No entiendes y no comprendes, pero deja que tu vida crezca naturalmente, se desarrolle naturalmente. Disfruta el ambiente. Ahorita no sabes quizás de este ambiente, no conoces de este ambiente, pero cuando llegues más adulto te vas a dar cuenta que este es el mejor ambiente, el ambiente de victoria, el ambiente del Espíritu, el ambiente de Dios. Oh, Dios te ayude, jovencito y jovencita de mi alma, a no ser como Esaú. Jacob ahora está frente a otra disyuntiva. Ya su hermano lo detesta, lo odia. Ya su hermano ha creado un ambiente negativo para él. Él definitivamente, su hermano no va nunca a tener relación con él. Y Jacob no entiende cómo fue eso de que le robó la primogenitura a su hermano. ¿Cómo le nació eso? ¿Cómo deseó eso? ¿Cómo quiso eso? ¿De dónde le vino ese anhelo, ese deseo? ¿Por qué amaba a Dios con todo su corazón? ¿Por qué amaba al Señor con todas sus fuerzas? ¿Por qué quería servirle? ¿Por qué quería que Dios lo usara? ¿Por qué quería que Dios estuviera presente en su vida? ¿Por qué valoraba la primogenitura? ¿Por qué las historias que le contaban de cómo su abuelo salió de Aram, de Ur de los Caldeos, se atrajo hacia esa historia cuando empezó a conocer a Jehová, Dios de los ejércitos, cuando empezó a ver a sus padres hacer sacrificio, cuando vio a su padre Isaac que estaba dedicado a la búsqueda de Jehová, Dios de los ejércitos? Él no entendía por qué su corazón se inclinaba, su corazón deseaba. Aquel que tenga ese deseo debe darle gracias a Dios, debe darle benditas alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita sea la misericordia de Dios, porque lo amamos aunque nuestras imperfecciones de vida nos golpean la vida y no entendemos por qué, queriendo hacer el bien, resultamos haciendo el mal. Esa es la naturaleza humana descrita en Romanos. El que bien predique el evangelio tiene que tomar en cuenta eso. Si quiere exponer la verdad, si quiere hablar el evangelio de verdad, no puede ignorar esas enseñanzas neotestamentarias, donde se habla de la naturaleza humana, donde se habla de los dilemas del cuerpo o de la carne con el espíritu, en donde se habla de un Pablo sincero y verdadero que expresa que verdaderamente agradar a Dios no es algo que él hace perfectamente, pero que olvidando todo lo pasado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe y viendo hacia adelante, esperamos que venga una victoria nueva y distinta cada vez que nos levantamos cada mañana. El que entiende la escritura tiene que verlo así. El que ha leído la Biblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 veces tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo, que la Biblia está expuesta en ese ritmo, en esa realidad, en esa verdad. Tenemos que adquirir sabiduría de las profundidades que hemos entendido de la escritura, y que este pasaje vuelve de nuevo a recordarnos a usted y a mí que Jacob ahora planea, y se lo logró, se disfrazó de Saúl con la ayuda de su mamá, y la mamá le dijo: yo sé que tu papá tiene hambre y ya está viejito, ya no mira, así que no hay problema, ponte unas
alguna piel de oveja y llévale este guisado que cuando lo huela se va a volver loco. ¿Por qué? Porque tu padre ya va a morir. Oiga eso, hermano. Y tienes que ir porque tu padre, antes de morir, tiene que bendecir a alguno de los dos. Hermano de mi alma, ¿qué sabía Jacob de la bendición de Dios? Que la que quería era la primera, no la segunda oración. ¿Cuál fue su interés? Si el que bendice es Dios, se la pudo haber quitado Dios, pero no se la quitó, se la dio con gusto. Démosle palmas al Señor, hermano. Démosle palmas al Señor, hombre. Este es el Dios más bello que podemos leer en la palabra. ¿Qué tal que el Señor fuera como usted y como yo? ¿Qué tal, hermano? ¿No ves que la Biblia, cuando iban a orar Samuel por David, le dijo: ustedes miran lo que miran los hombres, pero yo que soy Dios veo el corazón? Le tendió la trampa a su papá y le dijo: pero oigo la voz de Jacob. No le dijo: soy Esaú, mira. Y le puso la mano así al viejito, cieguito así. Oh, le dijo: si de verdad son los brazos, le dijo, de Esaú, pero es la voz de Jacob. Entonces le dice: no, yo soy Esaú, papá, yo soy. Arrodíllate. Eso era todo lo que él quería. Arrodíllate. ¿Qué hay cuando uno ama lo espiritual? ¿Qué hay cuando uno se interesa por lo que a la gente le parece ridículo? ¿Ah? Dígame, hermano, por favor. Los que se burlan de nosotros, los que se ríen de nosotros, los que dicen: ahí vas de tonto otra vez, para que oren, para que esto, no es el hombre, es lo de arriba, es lo de arriba, es lo que viene de arriba. Es lo que viene de arriba. Lo que hay que amar es lo que viene de arriba. Al amigo que tienes que tener es al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. El que debes amar es aquel que todo lo puede en el cielo y en la tierra. A Él debes de amar, a Él debes de querer sobre todas las cosas. Aunque los hombres se burlen de ti, aunque los hombres se mojen de ti, aunque la familia, aunque la gente te diga: pero ¿qué haces ahí todavía? Hay que contestarles: imagínate, y ahí voy a morir. Oh, mis amados hermanos, el amor hacia Dios no se puede imitar. Eso no se puede fingir. El que lo tiene, lo tiene. No importa que por afuera no seas famoso. No importa que por afuera la gente no tome interés en ti. Si Él te levanta, no hay quien te quite nada de lo que Dios va a darte. Esa es una realidad. Necesitamos entrar en esto, porque este varón llega y luego lo bendice Dios. Saúl llega, lo que leímos: vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. A Esaú respondió: bien, lo llamaron por nombre Jacob, ella me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí que ahora ha tomado mi bendición. ¿Qué hay cuando uno entiende la bendición de Dios? ¿Qué hay cuando uno comprende la bendición de Dios?
Cuando uno llega a analizar y algo te sobrecoge y algo te toca y algo te mete en ese mundo espiritual bendito, en donde tú no sabes por qué, pero no puedes dejar de amarlo a Él. No debes de encontrar explicación para eso. No debes de buscar, porque siempre te metes a líos por amar a Dios. Siempre la gente se va a sorprender de que tú, y eso casi siempre pasa en el principio antes de que caiga la bendición de Dios sobre uno. Siempre cuando viene una bendición, yo soy de los que creo que las bendiciones de Dios son 2 o 3 unciones de vida. Y ahí se queda. Hay bendiciones lindas de Dios que ya tú atraes, pero para que Dios te bendiga, eso no puedes, no haces nada tú. Es más, según este pasaje, se nace con un llamamiento dado por Dios desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Ya Él te conocía en el depósito en donde estabas metido. Mire cómo hablaba el Señor. Le decía yo a Noemí: mira vos, hermanita chula, vení para acá, ¿oí? Le decía yo: mira, hermana, ¿cómo será eso en la vida eterna? Entonces le decía yo esto de la psicología, porque estaba leyendo, porque están analizando algunos líderes mundiales y tipos de veras que valen la pena para oírlos. Entonces dice que así como nace uno con la huella dactilar única y con la línea del ojo único, que no hay igual entre uno y otro ser humano, entre los millonadas de millonadas, todo es distinto. Así el ser humano tiene características que trae, que lo identifican en su persona, son únicas, porque nadie puede ser igual a ti emocionalmente. Porque es decir, cuando crecemos y nos desarrollamos, ya podemos hablar y decir: ya estoy hablando de psicología, pecado. Eso lo digo porque hay gente que tiene que entender lo que estoy diciendo, porque sería ignorante no entenderlo, porque son amados de mi alma y de mi corazón, y les quiero bendecir con la realidad. Oiga esto: lo que a usted le pasó, y después de que y crecimos entre primos y familia, y lo que hizo papá, lo que hizo mamá, todo eso, después usted llega y dice: bueno, yo tengo unos 35 años, me parezco un poco a mi primo y a aquel tío. Puede decir algo así, que tiene similitudes, pero jamás, de los jamases, será igual a nadie. Usted es único. Démosle palmas al Señor. Escúcheme bien: usted es único. Entonces usted tiene que entender y tiene que comprender que es en esa única circunstancia que usted tiene implícito que en la eternidad, decía yo platicando ayer con Noemí, por eso es de que no hay reencarnación, sino lo que hay es resurrección. Porque la reencarnación sería meter la emotividad en otro cuerpo. No se puede. Dios no hace eso. Dios resucita. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mete la emotividad y la gloria que había en espíritu y alma y lo mete en el cuerpo. Entonces, lo que transforma es el cuerpo, porque el cuerpo es el que lo estaba afectando. Pero esa única situación de Él, en donde Él ha obrado, donde Él ha operado, en donde lo ha bendecido, en donde lo ha cuidado, todos esos cuidados que ha tenido de Él, toda esa forma que ha tenido de Él, ¿para dónde cree usted que lo lleva? ¿Para dónde cree usted que lo lleva? Si lo vino a trabajar desde aquí, si aquí lo metió para trabajarlo, y aquí lo está trabajando, entonces lo que está haciendo con usted, según la Escritura, es lo está reciclando
porque lo metió en un cuerpo para salvarlo, porque usted vino caído, porque Él lo conocía antes de la fundación del mundo. Ahora en la preexistencia de Él, por supuesto. Pero Él te conocía, porque Él te formó, Él te hizo. Esas son aptitudes solo divinas, solo Dios puede hacer eso. Por eso es Dios. Por eso yo creo en Dios. Yo creo en ese único ser llamado Dios. Entonces, lo que pasa es de que te lleva con esa única realidad, porque lo que quiere es que en aquel día, cuando resucites y veas hacia dónde te lleva, quiere el mismo que estuvo en la tierra amándolo, respetándolo, queriéndolo, luchando contra todo. Por eso es que los Jacob son amados y los Esaús aborrecidos, porque los Esaús no los puede eternizar. En cambio a los Jacobs los puede eternizar. Entonces los va a meter en un cuerpo en donde ya no hay posibilidad de pecar, porque ya los probó. Así como probó a los ángeles que Satanás les sirvió para tentarlos. Entonces a eso los eternizó. Entonces les dio un nivel extraordinario. Entonces lo que va a hacer contigo y con nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, es que nos va a eternizar, porque donde verdaderamente quiere usarte no es aquí. Donde verdaderamente quiere usarte, vas a ver a dónde te lleva. Después de tu muerte, en el día de tu resurrección, cuando tu nombre aparezca en el libro de la vida y del Cordero. Ay, eso es así, hermano. Por eso te quiero invitar, para que puedas entender que las luchas y las pruebas, Jacob tuvo que salir huyendo. En esta segunda sí, ya no se pudo quedar en casa. En esta segunda, Esaú le dijo: ahora sí lo mato. Aquí en la primera, porque últimamente esa onda de la primogenitura a mí no me interesaba para nada. Realmente no me engañó, sino que mi hermano, aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, no voy a decir a nadie. Esaú ni siquiera sabe lo que perdió la primera vez. Porque para saber lo que perdió, tendría que haber amado a Dios. Y si hubiera amado a Dios, no lo hubiera perdido. ¿Y por qué no lo hubiera perdido? Porque cuando Jacob se lo pidió, ahí le hubiera metido el primer moquetón. Le ha dicho: ignorante, ¿qué me estás pidiendo? Si esta es la dicha más grande que Dios me permitió. Pero no era así con él. Entonces la segunda sí, porque la segunda implicaba plata. La segunda implicaba la plata, el dinero, el poderío, la economía. Por eso fue que cuando yo hoy le digo: ay, no tienes otra, ay, le dijo: ya le di a tu hermano que él fuera el jefe tuyo. Y le di a tu hermano el vino y el trigo, todo para él. Entonces le dijo: ponete ahí. Y le puso la mano encima, pero ahí ya era Isaac el que sabía que su hijo era maldito. Sabía que aunque lo amaba con toda su alma, su hijo era contrario al plan de Dios. Y que por Esaú fuera, no se cumpliría nunca las promesas de Dios en la tierra. Y que no lo había desechado Jacob, ni lo había desechado él, ni lo había desechado su mamá, que lo había desechado Dios. Entonces él le puso la mano y le dijo: te bendigo por esto y esto y esto.
Y le dijo al final, qué interesante eso, y al final le dijo, de tus días te liberarás te liberarás del yugo de tu hermano Jacob. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué le dijo? Para que no te pierdas eternamente y te hundas, tu hermano te va a ayudar para encontrar otra vez el camino a Jehová. Porque yo me voy de aquí. Entonces, hermano, amemos a Dios. Pues mi hermano, ¿qué problemas? Démosle. Pero es que cuando uno más ama al Señor, que mire, yo tenía un buen trabajo, me convertí, me lo quitaron. Sí, pero ya viene otro mejor. Ya viene otro mejor, ya viene otro mejor, ya viene otro mejor. ¡Ten fe! Sigue amándolo, síguelo queriendo. Mira, otro trabajo es fácil encontrarlo, pero sentir el amor de Dios es casi imposible. Y tú lo sientes, métete. Ponte de pie, hermano. Pongámonos de pie en esta linda tarde. Oh, gloria a Jesús. Encuentro sanidad, amor. Amamos tu presencia, oh Dios. ¿Se acuerdan de ese canto? Ustedes tienen que acordarse. ¿Se acuerdan de ese canto, verdad? Yo no me acuerdo muy bien, pero es lindo este canto. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya. Oh, véngase acá al frente, véngase, vamos a orar. ¿Quiere usted oración? ¿Tiene usted alguna necesidad? En el nombre de Jesús, aquí están las peticiones. Vamos a orar al Señor. Los hermanos que predican en los parques, en los hospitales, que van en algún bus predicando, en alguna esquina, en algún parque, véngase. Vamos a orar para que el Señor lo bendiga en esta mañana. Aleluya. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón. Eso es. Encuentro salvación. Eso es. En tu presencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Correremos hacia ti. Oh, qué lindo. Aleluya. El cielo hoy está. Oh, sí, Señor. Correremos hacia ti. Cántelo, hermano, cántelo. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Aleluya. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Sí, Señor. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Sí, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy Está aquí. Sí, Señor. Amamos Tu presencia, oh Dios.
amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. 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 Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este culto. Gracias, 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 Señor, porque las verdades de tu palabra nos alientan, nos enseñan, nos exhortan, nos hacen elevarnos a la verdad de lo que tienes para nosotros. Extiende tu mano, extiende tu mano. Glorifícate, Padre, glorifícate en esta vida. Obra de una manera especial y maravillosa sobre cada uno de estos hermanos.